Entonces hablemos de la informalidad. Vamos a, digamos, a mirar con lupa el empleo. Hasta ahora hemos hablado de un gran agregado genérico, empleados. No hemos entrado a mirar con detalle eh, si esos empleados son formales o informales, que es una categoría fundamental. Vamos a entrar ahora en esa discusión. Y como introducción, les diría lo siguiente. Este tal vez es el principal problema de la economía colombiana. Por lo menos es el problema que a mí más me ha preocupado durante toda mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque la informalidad es la madre de muchos problemas. Por ejemplo, la informalidad es la madre de la baja remuneración de muchas personas. Un trabajo informal es un trabajo menos remunerado que un trabajo formal. Todo lo demás igual. La misma edad, la misma educación, el mismo sector, todo lo demás igual. El trabajador informal gana menos, mucho menos que el trabajador formal. Dos, la informalidad va de la mano de baja productividad. Una persona que está en la informalidad generalmente no puede tomar un crédito, no tiene una historia de crédito. Una persona informal, a la medida en que no se puede endeudar en el sistema financiero, entonces no puede crecer, no puede aumentar su negocio, no puede tener mejores oportunidades educativas, etcétera. La informalidad es muy costosa desde el punto de vista de la productividad. Entonces la informalidad es como la síntesis de muchos de los problemas del desarrollo. Por un lado, el bajo crecimiento de la economía está muy asociado a la informalidad, pero por otro lado, la alta desigualdad también está muy asociada a la informalidad. No hay mejor intervención desde el punto de vista de políticas públicas que aquella que va a reducir la informalidad, porque es realmente algo que tiene un enorme impacto sobre muchas dimensiones de la sociedad y de la economía. Entonces, eh, por eso es tal vez una de las principales preocupaciones. ¿Qué definición hay de informalidad? Hay muchas, pero tal vez una muy simple, fácil de aplicar y sobre todo una que se utiliza muy comúnmente, es decir, la persona tiene un trabajo informal si no está haciendo ella o su empleador un aporte para una pensión, sin aportes a la seguridad social. Ese es un trabajador informal, es decir, está trabajando sin estar contribuyendo a una de las normas laborales más importantes, que es la seguridad social, que es el aporte para una pensión. Hay otras definiciones. Por ejemplo, internacionalmente se habla mucho de que los informales son quienes trabajan en empresas de menor tamaño, por ejemplo, de menos de 5 trabajadores. Es útil como instrumento para comparaciones internacionales, pero es impreciso porque puede haber empresas de menos de 5 trabajadores, pues que son formales. Piensen en un bufete de abogados, por ejemplo. Entonces, el tamaño no es necesariamente sinónimo de informalidad, pero los aportes a seguridad social sí son un buen termómetro de lo que está pasando en el mercado laboral entre formal e informal. Entonces, la informalidad laboral, medida por cotizaciones a seguridad social, en Colombia es alta. En América Latina es muy alta. Es un problema generalizado de América Latina. Tal vez, insisto, el principal problema de América Latina es la alta informalidad. En Colombia, en el 2018, en estas comparaciones internacionales, el 61% del trabajo es informal. Claro, está por debajo de los países como Bolivia, Guatemala, Honduras, donde más del 80% del empleo es informal. Pero comparémonos con Uruguay o con Costa Rica o con el mismo Brasil. Tenemos una informalidad altísima en nuestro país. Veamos algunas de las posibles explicaciones. Como en cualquier mercado, si el costo es muy alto, los agentes van a tratar de evitar ese pago. Los costos de contratar a una persona tienen que ver no solo con el salario, con la remuneración, sino con una serie de contribuciones que pueden hacerse para el mismo bienestar del trabajador, para su seguridad social. Entonces, más allá del salario, hay que considerar también
estas contribuciones a la seguridad social, que normalmente son compartidas entre el empleado y el empleador. La seguridad social, en términos generales, en nuestro país está integrada por tres componentes. Las cesantías, que es un aporte que hacemos equivalente a un mes al año de nuestra remuneración a un fondo al que podemos recurrir si quedamos desempleados o en una situación de emergencia. Hoy en día los colombianos están utilizando sus ahorros en los fondos de cesantías, donde hay cuentas individuales para poder tener un ingreso que les permita amortiguar esta crisis. Las cesantías en Colombia son bajas porque la ley nos permite retirarlas para pagar la vivienda, por ejemplo, un crédito hipotecario, o para pagar la educación, por ejemplo, las matrículas de la universidad. Entonces, normalmente los empleadores aportan a los fondos de cesantías, pero los trabajadores retiramos esas cesantías para cualquiera de esas dos finalidades. El aporte a cesantías, insisto, es un mes más sus intereses por año. Es la parte azul oscura de estas barras. Pero la parte más importante de la seguridad social es el aporte a pensiones, que es 16% para trabajadores, digamos, de menos de 4 salarios mínimos. De esos 16 puntos, 12 los pone el empleador, es decir, el patrón o la empresa, y 4 los pone el trabajador. Y por último están los aportes a salud. Los aportes a salud hoy son exclusivamente los aportes que hacemos los trabajadores, ya los empleadores no hacen aportes a salud, los trabajadores aportamos el 4% de nuestra remuneración a la salud. Entonces las contribuciones totales son el tamaño de estas barras y como ustedes ven esas contribuciones crecieron fuertemente a lo largo de los años 90, después crecieron en la primera década de este siglo y últimamente desde el año 2013, gracias a una reforma que introdujimos en el año 2012, se redujeron las contribuciones a seguridad social. ¿Por qué? Porque los empleadores ya no tienen que hacer aportes para la salud de sus trabajadores. Veamos integralmente los costos laborales no salariales. Es decir, un trabajador gana un salario, digamos 100 pesos, pero el costo para el empleador, para quien lo contrata, no es 100 pesos, es más, porque hay una serie de costos que no son el salario, que son precisamente los aportes que tiene que hacer el trabajador, el empleador, perdón, en función de las normas en materia laboral. Entonces, voy a tomar el año 2018. Voy a mirar los trabajadores que tienen beneficios plenos. Que los voy a diferenciar de las personas que tienen un salario integral, que son quienes ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, más de 9 millones de pesos al mes. Ese es un grupo muy pequeño de la población colombiana. Solo el 3% de los asalariados en Colombia tiene remuneraciones superiores a 10 salarios mínimos. Entonces, realmente el 97% de la población colombiana está en la columna de beneficios plenos. Fíjense ustedes que si el trabajador tiene un salario de 100 pesos, el empleador tiene que asumir un costo de 137 pesos con 80 centavos. ¿De dónde surgen esos 37 pesos adicionales? Bueno, en primer lugar, hay que pagar un mes adicional por mes, por año, perdón, por prima de servicio. Eso es 8.3%. Hay que pagar 15 días hábiles de vacaciones, eso es 4.2% de la remuneración del trabajador. Hay que pagar el aporte a pensiones, que ya comentamos, que es el 12%. Y hay que hacer el aporte a cesantías, que es un mes más sus intereses, equivale al 9.3% de la remuneración del trabajador. Y adicionalmente hay que hacer un aporte que se llama contribución parafiscal para las cajas de compensación, que es de 4%. Sumemos todo esto, da 37.8%. Es una cifra alta, pero es mucho menos de la que había en el 2011. Esa cifra en el 2011 era el 51.3%, porque las contribuciones parafiscales eran más altas, eran del 9%, no del 4%. Había que hacer aportes a ICBF y SENA, que ya no hay que hacerlo. Y había que hacer aportes adicionales a la salud. El empleador tenía que aportar 8,5% de la nómina para la salud. Entonces, la carga laboral no salarial era mucho más alta. Esto afortunadamente se redujo en el año 2000, a partir del año 2013, con un propósito, reducir la informalidad.
Porque si los costos para contratar trabajadores formales eran muy altos, entonces los empleadores preferían irse por la vía de la informalidad. En la medida en que los costos de contratación se bajan, pues hay un incentivo a contratar trabajadores formalmente. Y esto ha pasado en muchos sectores, especialmente en la construcción. Esta es la evolución a través de los años de esos costos laborales no salariales, que crecieron gradualmente desde los años 90 y llegaron a ese nivel del 51% del valor del salario y que bajaron en los últimos años al 37%. Un cambio importante, un cambio estructural, que se tradujo en una disminución de la informalidad. La línea roja muestra la totalidad de la informalidad en el país, la línea gris intermedia es la informalidad en las 13 principales ciudades de Colombia. Y como ustedes ven, más o menos la informalidad en las ciudades de Colombia bajó del 60% al 50%. Ese es el impacto que tuvo ese cambio regulatorio. Reducir esos costos indujo a muchos empleadores a ofrecer trabajos formales y a dejar de contratar informalmente la mano de obra. Bueno, vamos concluyendo. Y para esto voy a retomar el árbol que vimos al comienzo para entender cómo se distribuye la población y en este caso en particular la distribución de los ocupados y ver cuáles son las grandes categorías que existen en el mercado laboral colombiano. Concentrémonos como punto de arranque en los ocupados. 22 millones de personas en Colombia que estamos ocupadas, es decir, que estamos trabajando. Ese grupo se divide en dos que son casi del mismo tamaño. Los asalariados, es decir, quien recibe una remuneración permanente, continua, y quienes son independientes o quienes no están remunerados. Es decir, que no tienen un salario. Dentro de los asalariados hay dos grupos, los formales y los informales. Hay personas que están recibiendo un salario, se les hace un pago todos los meses, pero que a lo mejor el empleador no les hace aportes a la seguridad social. Son asalariados informales. Hay 3.400.000 personas en esa condición. Podríamos decir que los asalariados formales, es decir, quienes todos los meses reciben un salario y su empleador les hace aportes a la seguridad social, son apenas 7 millones de personas en Colombia, de 22 millones que trabajamos. Vámonos al otro grupo de los ocupados, los independientes y no remunerados, los cuenta propia, los jefes, que digamos son patronos, 10 millones de personas en esa condición. La inmensa mayoría, 8.800.000 informales. Es decir, una gran cantidad de personas que salen a buscar su trabajo por sus propios medios, por su propia cuenta, que no hacen aportes a la seguridad social y que por lo tanto tienen una condición de menor remuneración, pero al mismo tiempo menor protección para la vejez. Ese es un grupo, digamos, particularmente problemático del mercado laboral colombiano. Cuentapropistas informales, independientes informales. Hay un grupo de independientes que son las personas que tienen una empresa o un profesional que presta unos servicios. No tiene jefe. Esa es la característica del independiente. Pero sí hace sus aportes a la seguridad social. Esos son los independientes formales. 1.400.000 personas en Colombia. Ahora bien, dentro de los informales, los cuentapropistas informales, hay dos grupos. Hay quienes están ahí porque voluntariamente no quieren entrar en la formalidad porque tienen un negocio, por ejemplo, una tienda o una pequeña empresa y no quieren estar en la formalidad porque no tienen interés en incurrir en los costos que significa estar en la formalidad. Es decir, voluntariamente están en ese grupo. Pero hay otros que están ahí porque simplemente no encontraron ninguna alternativa. Quisieran poder tener un trabajo formal, quisieran conseguir algo mejor, pero han sido excluidos de ese mercado laboral formal y la única opción laboral que tienen son estos trabajos informales.
más o menos 4.700.000 personas que están en esa condición. Conclusión, la informalidad es mayoritariamente un problema de exclusión, de personas que no encuentran un trabajo, que quisieran tener un trabajo formal y no lo han encontrado. Un grupo está ahí en esa informalidad por razones voluntarias porque no quiere pagar la seguridad social. Esta es una buena síntesis del mercado laboral colombiano. Comparaciones internacionales. Para esto vamos a empezar diciendo que hay que poder comparar peras con peras. Para eso necesitamos unificar los criterios de definición de la población en edad de trabajar. Usemos los criterios internacionales. Consideremos que hacen parte de la PET, las personas que tienen más de 15 y menos de 65 años, para podernos comparar con otros países. Aquí está la comparación con otros países de América Latina. Lo que está en rojo es aquellas áreas donde nosotros estamos particularmente mal. Entonces, bueno, tenemos una alta tasa de participación laboral, eso es bien, quiere decir que hay más interés en trabajar y por lo tanto el producto potencial del país es más alto. Tenemos una mayor tasa de participación laboral femenina, también es algo muy positivo, mucho más alta, por ejemplo, que en México o que en Argentina. Tenemos un problema con un grupo de la población entre 15 y 29 años donde están los ninis, ni estudian ni trabajan. 22% de los jóvenes en ese grupo no está haciendo nada. Están inactivos, pero no por estar estudiando. Entonces, este es un problema serio, se ha estudiado mucho. Hay varias personas, incluido yo, hemos estado escribiendo sobre este tema. Un problema además bastante generalizado en América Latina. Tasa de desempleo en Colombia es de las altas en América Latina. Tenemos un porcentaje de cuenta propia muy alto en Colombia. Y eso va de la mano de la mayor informalidad. Y por último, tenemos un porcentaje alto de los informales que son excluidos, es decir, que no están ahí por su propia decisión, están ahí porque no encontraron ninguna alternativa. Termino esta clase con una mirada hacia adelante, una mirada hacia el futuro y algunas tendencias que son sugestivas. Empecemos por donde comenzamos, el crecimiento de la población debido a la migración. Los migrantes hoy representan el 8% de los trabajadores informales en Colombia. O sea, los migrantes están llegando al mercado laboral a través de la informalidad. Este es un punto muy importante. Dos, ha ido cayendo la población rural colombiana. Hoy tenemos más o menos una situación donde el 21% de las personas en Colombia están en las ciudades. Entonces tenemos ciudades donde llega la población migrante, encuentran trabajo en la informalidad. Al tiempo en el que tenemos unas tendencias y es que como la población se está envejeciendo, la población adulta participa más activamente del mercado laboral. Entonces tenemos más, digamos, oferta laboral. Y por otro lado, tuvimos el efecto que ya se estancó, ya se estabilizó de una mayor participación laboral femenina. Entonces, digamos que en ese sentido no hay un aumento en la participación laboral de las mujeres, no va a ser este un factor en los próximos años probablemente de mayor presión sobre el mercado laboral. Conclusión, hay unas tendencias interesantes, urbanización, inmigración, absorción de los migrantes en el sector informal y más participación laboral en la medida en que la edad promedio de los colombianos va aumentando. Estos serán los grandes retos que ustedes tendrán que enfrentar como profesionales más adelante. Los estudiantes hoy tienen que ser conscientes de esto porque estos son los retos que tendremos como sociedad. Encontrar salidas para reducir la informalidad. Dimos un buen paso en el 2012, pero un paso todavía incipiente frente a lo que se requiere para seguir reduciendo la informalidad y sobre todo evitar agravar este problema de la informalidad debe ser uno de los grandes derroteros de la política pública en nuestro país.